Hola ideadores, hoy vengo con un motivo muy veraniego y es que traigo este bote para lápices inspirado en el mar. Además se trata de una colaboración con los blogs de mis amigas Rosario del Taller de Amparo y sus amigas, Ana de Pintadas a Mano, Argelis de Manualidades con Argelis, Mariana de Hilarte está en mis manos. Pasad a ver a mis compañeras, pero también pasad a ver el paso a paso de este bote, que ahora mismo os lo enseño. ¡Vamos allá! Pues voy a comenzar con este cubilete de madera, que es el que vamos a decorar. Yo lo he comprado en una tienda online y lo primero que he hecho ha sido darle una pasada con la lija, porque ya sabéis que la madera siempre me gusta lijarla para que quede bien. Y luego le voy a dar una imprimación, porque la madera absorbe mucha pintura. Uy, está separado. No sé si lo veis, está separado, así que mezclarlo primero. Como os digo, la madera en crudo como es esta absorbe mucha pintura. Le podríais dar si no pintura directamente, pero absorbería mucha más pintura. Entonces normalmente las imprimaciones son más baratas que la pintura, así que le voy a dar una imprimación, tanto por dentro como por fuera. Hola ideador, ¿eres nuevo en el canal? ¿Todavía no te has suscrito? Y no sé a qué esperas, porque es gratis. Solamente tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Le das y activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Así no te pierdes nada y yo te lo agradeceré un montón, que es gratis. Hasta pronto y muchas gracias. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar con pintura, en este caso acrílica, pero daría lo mismo una que otra. Vamos a pintar nuestro bote. Yo voy a usar una pintura azul muy bonita, porque ya vais a ver luego que voy a intentar simular el mar. Así que pintura azul por todo el bote, por dentro y por fuera. Pues ya he pintado nuestro cubilete, le he dado 2 capas de pintura. Y ahora vamos a hacer con pintura acrílica blanca, vamos a hacer una especie de pincel seco para darle un poco más de color, de brillo al cubilete y asemejarlo también un poquito más al agua del mar. Entonces lo que hacemos es con un pincel que tenga las cerdas duras, valdría este. Mira, estoy pensando que voy a probar este. Me voy a lanzar, a ver si este tiene pinta de espumita. Entonces, este, si os acordáis, lo compré en el Teddy. Lo que voy a hacer va a ser descargarlo muy bien en un papel que tengo aquí y lo voy a pasar a ver cómo queda. Oye, pues me gusta. Me gusta cómo queda, se lo voy a hacer a todos los lados. Lo estoy pasando sin apretar nada, ¿eh? Porque si apretáis seguro que queda mucha más marca. Y lo dejaremos secar de momento. Ya está seco el cubilete con este efecto blanco que yo creo que le ha quedado muy bonito. Y ahora lo que voy a hacer va a ser en los lados poner estos 4 motivos. Son estos animalitos, son los acompañantes de las sirenas y los sirenos de la última colección de My Finger Crafts. Entonces yo los he ampliado y ahora los vamos a calcar para dibujarlos en los 4 laterales. Entonces colocamos el papel de calco, colocamos en este caso el caballito de mar, sujetamos bien para que no se mueva. A ver, notamos dónde están los extremos para que quede más o menos centrado. Así. Y vamos pasando el motivo. Y aquí tenemos, ¿lo veis? En la naturaleza, o sea, en realidad se ve mejor, pero ya tenemos nuestro diseño. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger
las pinturas de los colores que tengo y lo voy a pintar. Y luego ya pues lo repasaré los bordes y todo, pero primero a pintar. Si te gusta lo que estás viendo, regálame un dedito arriba y compárteme en tus redes sociales, que me ayudará a crecer. Muchas gracias. Ahora cuando se seque le daré otra capa de color para que quede el color bien opaco por encima del fondo y luego lo perfilaré y haré lo mismo con los otros motivos. Y así ya estaría listo para barnizar. Y así ha quedado al final nuestro bote. ¿Habéis visto? Que los digis no solo sirven para hacer cosas de scrap, también nos sirven para decorar cualquier otra cosa. Os recuerdo que paséis a ver a mis amigas Rosario, Ana, Argelis, Mariana. Nos vemos pronto con más cosas. Hasta pronto, guiadores.